La arqueología es un campo fascinante, tanto así que los mismos expertos siguen sorprendiéndose. Desde el mandala más grande del mundo hasta la ciudad maya. Estos son 15 descubrimientos arqueológicos recientes que te sorprenderán. Número 15. Angkor Wat, el gigante espiritual. Escondido en lo profundo de las selvas del noroeste de Camboya, Angkor Wat se alza como el monumento religioso más grande del mundo. Su gran escala y belleza arquitectónica lo convierten en una de las estructuras más notables jamás construidas. Construido a principios del siglo XII por el rey Suryavarman II, Angkor Wat fue inicialmente un templo hindú antes de convertirse en un sitio budista. Simboliza el inmenso poder e influencia del Imperio Jemer, que dominó el sudeste asiático durante 6 siglos. Con una impresionante extensión de 160 hectáreas, Angkor Wat es un complejo extenso que incluye edificios auxiliares, vastos fosos e intrincados relieves tallados. La estructura central consta de 3 galerías rectangulares, cada una elevada sobre la otra, que simbolizan los niveles ascendentes de iluminación espiritual. En su cúspide, 5 torres representan el monte Meru, considerado el hogar de los dioses. La entrada occidental del templo y la calzada están adornadas con llamativas balaustradas con forma de serpiente naga. Los arquitectos del Imperio Jemer emplearon técnicas avanzadas de ingeniería para ensamblar enormes bloques de piedra sin utilizar mortero, lo que garantizaba que Angkor Wat resistiría la prueba del tiempo. El templo también es famoso por sus extraordinarios 20.000 metros cuadrados de relieves Vaz que representan cuentos y leyendas épicas hindúes. A lo largo de los siglos, la grandeza de Angkor Wat quedó oculta por la jungla invasora, pero a través de un cuidadoso trabajo arqueológico y de restauración, ha vuelto a surgir como un símbolo de logro cultural. Aunque el sitio se somete a una conservación continua, Angkor Wat sigue siendo una mezcla impresionante de arte hindú y budista, un testimonio perdurable de la creatividad humana y la devoción espiritual. Número 14. Guardianes de un emperador. El descubrimiento del famoso ejército de terracota cerca de la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, se considera uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios. Estos guerreros de arcilla de tamaño natural, que datan del año 210 a.C., ofrecen una visión única del poder militar y el esplendor de la antigua China. Las figuras de terracota, que suman más de 8.000, fueron creadas para acompañar al emperador en el más allá, simbolizando su vasta autoridad y ambición. Cada una de estas figuras está elaborada meticulosamente con expresiones faciales, vestimentas y armaduras distintivas, que capturan la diversidad y el detalle del formidable ejército de Qin Shi Huang. El ejército está agrupado en regimientos de arqueros, infantería, aurigas y caballería, junto con sus caballos de arcilla, carros de madera y armas completamente equipadas. El sitio, ubicado cerca de la ciudad de Xi'an, es solo una pequeña parte del enorme mausoleo del emperador, que se cree que es un complejo completo que representa su imperio. Estas estatuas no solo ofrecen información sobre la organización militar de la dinastía Qin, sino que también revelan la extraordinaria artesanía y los recursos que Qin Shi Huang tenía a su disposición durante su reinado. El ejército de terracota sirve como un recordatorio monumental del poder del emperador y las elaboradas prácticas funerarias de la antigua China. Sigue siendo uno de los legados artísticos y culturales más importantes del pasado imperial de China, un testimonio de la ambición y la visión de sus primeros gobernantes. Número 13. La ciudad perdida de Petra. Enclavada en los imponentes cañones de arenisca de Jordania, se encuentra Petra, uno de los sitios arqueológicos más cautivadores y visualmente impresionantes de la historia. Conocida como la Ciudad Perdida, Petra sirvió como un bullicioso centro comercial para el reino nabateo entre el 400 a.C. y el 106 después de Cristo. Siguió siendo un misterio para el mundo occidental hasta su redescubrimiento en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Burckhardt había oído rumores sobre una antigua ciudad oculta en los desiertos de Wadi Musa. Disfrazado de erudito árabe, convenció a los guías beduinos locales para que lo llevaran al legendario lugar. Después de atravesar el estrecho pasaje Sig, Burckhardt vio por primera vez Petra, que le reveló su impresionante arquitectura excavada en la roca.
Lo que encontró fue una ciudad rica en historia, con elaboradas tumbas, templos, un anfiteatro y sorprendentes hazañas arquitectónicas sin parangón con otras civilizaciones antiguas. En el corazón de Petra se encuentra el tesoro, o Al-Kasneh, un magnífico templo de estilo griego tallado directamente en un enorme acantilado de arenisca. Otras características notables incluyen un anfiteatro de estilo romano con capacidad para 8.000 personas, una gran calle con columnas y la estructura del monasterio en lo alto de las montañas. Las tumbas de Petra muestran una mezcla única de influencias arquitectónicas griegas, romanas, egipcias y mesopotámicas, lo que refleja el papel de la ciudad como cruce de caminos comercial vital entre culturas. Aunque gran parte de la historia de Petra sigue siendo enigmática, en particular las razones de su abandono en el siglo VII, la ciudad sigue inspirando asombro. Con su enorme escala y su intrincada belleza, Petra es un testimonio de la grandeza de la civilización nabatea y se la considera, con razón, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Número 12. Los rollos del Mar Muerto. Uno de los hallazgos arqueológicos más notables del siglo XX comenzó con el simple acto de un joven pastor beduino que arrojó una piedra a una cueva. El sonido de la cerámica al romperse que siguió condujo al descubrimiento de los legendarios rollos del Mar Muerto. Ocultos en vasijas de barro dentro de las cuevas cercanas al Mar Muerto, estos antiguos textos ofrecen una visión poco común de la era en la que tanto el judaísmo como el cristianismo estaban evolucionando. La historia se desarrolló cuando el pastor, en busca de una cabra perdida, se topó con manuscritos antiguos envueltos en lino y ennegrecidos por el tiempo. Reconociendo la importancia potencial del hallazgo, llevó los rollos a un comerciante de antigüedades en Belén, quien luego se puso en contacto con expertos del monasterio ortodoxo sirio de San Marcos en Jerusalén. Bueno, su clan los llevó a Belén, donde los vendieron a un comerciante de antigüedades. Los arqueólogos pronto lanzaron expediciones al desierto de Judea, explorando la cueva original conocida como Cueva 1 de Qumrán y otros lugares cercanos. Entre 1947 y 1956, se desenterraron un total de 900 manuscritos en 11 cuevas. Escritos en hebreo, arameo y griego, los rollos estaban principalmente inscritos en pergamino, y algunos se encontraron en papiro e incluso bronce. Se cree que estos textos antiguos fueron creados entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Entre los rollos hay fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, junto con varias obras apócrifas previamente desconocidas. Entre los descubrimientos más importantes se encuentran el rollo del Gran Isaías, casi completo, el Manual de Disciplina, que describe las reglas de una secta judía, y el rollo de cobre, que describe la ubicación de un tesoro escondido. Los investigadores creen que los esenios, una secta judía dedicada a la pureza espiritual, crearon la comunidad de Qumrán y fueron los autores de muchos de los rollos. Gracias al clima seco que rodea al Mar Muerto, estos frágiles documentos se conservaron durante más de 2 milenios, ofreciendo a los investigadores modernos información inestimable sobre las prácticas y creencias religiosas antiguas. Número 11. El pilar colgante del templo de Lepakshi. El templo de Virabhadra, que data del siglo XVI y está situado en el pueblo de Lepakshi, India, alberga una maravilla arquitectónica desconcertante. Este templo alberga un pilar de granito que misteriosamente cuelga en el aire sin ningún soporte aparente. El pilar forma parte de la sala principal del mandapa del templo, una de las 70 columnas de piedra, pero destaca porque no toca el suelo. Los visitantes pueden deslizar fácilmente un trozo de papel o incluso la mano por debajo de él, lo que confirma la falta de cimientos debajo del pilar. En 1924, un ingeniero británico intentó descubrir su secreto moviendo el pilar. Sin embargo, esto provocó un ligero desplazamiento de los otros pilares, lo que le obligó a abandonar el esfuerzo. Estudios posteriores del Servicio Arqueológico de la India revelaron que el pilar colgante fue diseñado deliberadamente por los arquitectos del templo para mostrar su notable habilidad más allá de su misterio arquitectónico. El templo está adornado con impresionantes esculturas y alberga el mural más grande de la India que representa a la deidad Virabhadra. Una leyenda que rodea al templo cuenta que uno de los hermanos arquitectos se curó milagrosamente de la ceguera durante la construcción del templo.
Las sofisticadas tallas, las enormes estructuras y las ilusiones ópticas del interior del templo dan a entender un avanzado conocimiento de la ingeniería que sigue fascinando a expertos y visitantes por igual. Este increíble pilar colgante sirve como testimonio del ingenio de la arquitectura antigua y deja atónitos a los visitantes al experimentar esta característica mística del templo Virabhadra. Número 10. Borobudur, el mandala más grande del mundo. El antiguo monumento de Borobudur, situado en Java Central, Indonesia, es conocido como el mandala más grande del mundo. Esta estructura sagrada representa el camino budista hacia la iluminación, encarnando simbólicamente las enseñanzas espirituales y la armonía cósmica. Construido durante el reinado de la dinastía Sajalendra, Borobudur se alza como una maravilla de la arquitectura y un testimonio de la sofisticación cultural de la antigua civilización javanesa. El monumento se eleva 42 metros de altura y se extiende a lo largo de 118 metros de cada lado. Se construyó utilizando 2 millones de bloques de piedra andesita tallados a mano, creando una obra maestra visualmente impresionante. El diseño del templo presenta 6 plataformas cuadradas, rematadas por 3 terrazas circulares, con 4 escaleras a cada lado. Todas conducen hacia arriba a través de un total de 460 paneles de relieve narrativos detallados. En su cúspide, Borobudur está coronado por una cúpula central, rodeada de 72 estupas más pequeñas, cada una de las cuales alberga un Buda sentado. El diseño de la estructura es profundamente simbólico, ya que las plataformas cuadradas representan el reino terrenal y los deseos humanos, mientras que las terrazas circulares significan el mundo espiritual y el camino hacia la iluminación. El templo en sí mismo sirve como una manifestación física de la cosmovisión budista, y cada nivel refleja un paso en el viaje hacia el nirvana. Los peregrinos ascienden al monumento en un paseo meditativo, deteniéndose para reflexionar sobre los paneles de relieve que ilustran la vida de Buda y ofrecen guía espiritual. El viaje culmina en el nivel más alto, donde las terrazas circulares simbolizan los reinos cósmicos de la falta de forma y la liberación espiritual. Las intrincadas tallas de Borobudur y más de 500 estatuas de Buda honran el camino hacia Bodhidharma, mientras que los demonios tallados en la base del templo sirven como recordatorios de los desafíos y las tentaciones a lo largo del camino. Borobudur sigue siendo uno de los monumentos budistas más importantes del mundo, venerado por su significado espiritual y su impresionante arte. Número 9. Göbekli Tepe, la maravilla megalítica. Göbekli Tepe, enclavada en el sur de Turquía, sigue asombrando a los arqueólogos con sus templos neolíticos, que son más de 11.000 años anteriores a Stonehenge. El descubrimiento de este yacimiento en 1994 por parte del arqueólogo alemán Klaus Schmidt, que observó herramientas de sílex antiguas esparcidas por la cima de una colina, desencadenó excavaciones que pusieron al descubierto una serie de recintos circulares de piedra. Estos recintos presentan enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales pesan más de 40 toneladas y alcanzan alturas de hasta 5 metros. Cada uno de ellos tiene 2 grandes pilares en forma de T que se encuentran en el medio y se enfrentan entre sí. Lo que hace que Göbekli Tepe sea aún más notable es la sofisticación artística evidente en los relieves de animales tallados que adornan los pilares. Estos grabados representan una variedad de criaturas salvajes, incluidos leones, zorros, jabalíes, patos, garzas y serpientes. Entre las figuras más llamativas se encuentra el uro, una especie de ganado salvaje extinta venerada por su gran poder. El significado de estas tallas aún se debate, pero se cree que están vinculadas a las creencias espirituales y cosmológicas de la época. El nivel de artesanía y arte sugiere que los grupos nómadas de la Edad de Piedra poseían habilidades creativas mucho mayores de lo que se reconocía anteriormente. El propósito exacto de Göbekli Tepe sigue siendo un enigma, pero es probable que haya sido un sitio ceremonial o un centro de reuniones sociales y espirituales. Su abandono alrededor del 8000 a.C. solo profundiza el misterio. Sin embargo, Göbekli Tepe perdura como un testimonio de la antigua capacidad de la humanidad para el logro monumental y artístico.
Este sitio redefine nuestra comprensión de las culturas prehistóricas y sus sofisticadas capacidades. Número 8. Ciudad hundida de Heraclión. La antigua ciudad de Heraclión, que alguna vez fue una próspera metrópolis egipcia ubicada a lo largo de la costa mediterránea, prosperó durante más de 1000 años antes de desaparecer bajo el mar debido a desastres naturales. Después de pasar desapercibida durante siglos, no fue hasta el año 2000 que el arqueólogo marino Frank Gaudio y su equipo redescubrieron la ciudad sumergida. Las ruinas de Heraclión se extienden ahora a lo largo de unos increíbles 5 kilómetros cuadrados bajo 50 metros de agua, lo que la convierte en uno de los sitios arqueológicos submarinos más grandes jamás encontrados. El redescubrimiento de Heraclión reveló una asombrosa variedad de artefactos, lo que proporciona una rica visión del pasado de la ciudad. Los arqueólogos han descubierto 64 barcos antiguos, 700 anclas, enormes estatuas de granito de dioses y faraones, monedas de bronce, joyas y restos de bulliciosos mercados. Uno de los hallazgos más sorprendentes es una enorme estela con inscripciones de textos que vinculan los templos de la ciudad con algunos de los gobernantes más famosos de Egipto, incluidos Keops y Ramsés II. Estas inscripciones, junto con un tesoro de monedas de oro, hablan de la inmensa riqueza e importancia de los templos de la ciudad y su papel como un importante centro de comercio. Además de su próspero comercio, Heraclión era un centro de importancia religiosa. Estatuas colosales, incluida una del dios toro egipcio Api, reflejan la rica mezcla de prácticas religiosas griegas y egipcias de la ciudad. Los restos arquitectónicos de grandes templos y recintos sugieren que Heraclión fue una vez una importante capital regional. Sin embargo, es probable que sucumbiera al aumento del nivel del mar y a los terremotos que desestabilizaron el suelo, causando que los edificios se derrumbaran y la ciudad se hundiera bajo las olas. Aunque estuvo olvidada durante mucho tiempo, el redescubrimiento de Heraclión ha proporcionado una mirada fascinante a un mundo perdido que vincula las rutas comerciales de la Grecia clásica, el Egipto faraónico y el Imperio romano. Número 7. Cueva de Nisova. La cueva de Nisova en Siberia se destaca como uno de los descubrimientos arqueológicos más notables de los últimos tiempos, arrojando luz sobre la historia humana que se remonta a más de 125.000 años. Esta cueva se ha convertido en una ventana a las complejas interacciones entre diferentes especies humanas arcaicas, como los neandertales, los denisovanos y los primeros humanos modernos que vivían en Eurasia. Lo que los investigadores descubrieron aquí ha revolucionado nuestra comprensión de la evolución humana y las relaciones entre estas antiguas poblaciones. En 2008, se hizo un descubrimiento significativo cuando se desenterró un hueso del dedo de una hembra juvenil de homínido. En la cueva encontraron un solo hueso meñique de un dedo meñique. Este hueso llevó a la identificación de los denisovanos, una especie hermana de los neandertales. Excavaciones posteriores revelaron que tanto neandertales como denisovanos vivieron en la cueva de Nisova durante miles de años, como lo demuestran las herramientas de piedra, los adornos y otros artefactos encontrados en el lugar. Aún más sorprendente fue el análisis de ADN, que mostró que en la cueva vivían individuos híbridos con ascendencia mixta. Por ejemplo, uno de los genomas pertenecía a una niña denisovana que tenía un antepasado neandertal 200 generaciones antes. Otro descubrimiento involucró un hueso de 90.000 años que pertenecía a un individuo con una madre neandertal y un padre denisovano. Estos hallazgos sugieren que no solo coexistieron estas diferentes especies humanas, sino que también se cruzaron entre sí. La cueva de Nisova pinta una imagen vívida de una red humana interconectada, en la que los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos participan en la cooperación y la interacción en lugar de simplemente competir por los recursos. Los descubrimientos de este sitio han cambiado nuestra percepción de cómo estos antiguos homínidos vivieron, migraron y evolucionaron a través de Eurasia. Las implicaciones para la comprensión de la evolución humana son profundas, ilustrando una historia compartida que va más allá de las especies aisladas a una narrativa compleja e interconectada de supervivencia y adaptación. Número 6. Tablillas Anunnaki. Tablillas de piedra caliza del hombre Anunnaki. Las enigmáticas tablillas cuneiformes. Anunnaki de Mesopotamia
han intrigado a los académicos y provocado debates sobre el papel de los Anunnaki, una poderosa raza descrita en la mitología sumeria. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, estas antiguas tablillas han sido objeto de intensos estudios y especulaciones, con algunas interpretaciones que sugieren un posible vínculo con seres extraterrestres que pueden haber influido en la civilización humana primitiva. Encontradas en las antiguas ruinas de Uruk, en Tel al-Muqayyar, estas tablillas datan de alrededor de 1800 a.C., cuando la escritura cuneiforme estaba tomando forma en la región. Las inscripciones en las tablillas Anunnaki se refieren a estas entidades como seres poderosos que descendieron de los cielos, desempeñando papeles clave en la creación de la humanidad y el desarrollo de la civilización. Según el trabajo de eruditos como Zecharia Sitchin, que tradujo algunos de estos textos, los Anunnaki son descritos como aquellos que descendieron de los cielos, posiblemente con poderes extraordinarios y una esperanza de vida superior a los 500.000 años. Algunas interpretaciones incluso insinúan un mestizaje entre los Anunnaki y los primeros homínidos. Esto plantea la pregunta de si los primeros humanos realmente entraron en contacto con una especie extraterrestre avanzada que influyó en su desarrollo. Sitchin y otros defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que las referencias a los viajes espaciales y las habilidades de los dioses en textos como la epopeya de Gilgamesh son menciones indirectas de tecnologías extraterrestres y viajes interestelares. Sin embargo, los escépticos sostienen que estas interpretaciones son exageradas y que los mitos deben considerarse en el contexto de los primeros intentos humanos de explicar su mundo. A pesar de la controversia, las tablillas Anunnaki continúan alimentando la especulación sobre los orígenes de la humanidad, y algunos las ven como evidencia de la intervención extraterrestre en nuestro desarrollo temprano. Independientemente de la postura que se tenga sobre la teoría alienígena, las tablillas siguen siendo una parte significativa y misteriosa de la historia de Mesopotamia. Número 5. Papiros de Herculano. Los rollos de papiro carbonizados desenterrados en los restos de una villa romana en Herculano brindan una visión fascinante de la vida intelectual del mundo antiguo. Estos delicados rollos, enterrados y carbonizados por la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, contienen las obras de filósofos antiguos, posiblemente incluyendo escritos de Filadelus, un destacado pensador de su tiempo, descubiertos en 1752 dentro de una opulenta villa que se cree que fue propiedad del suegro de Julio César. Estos rollos permanecen sellados en el misterio durante más de 200 años. Debido a su extrema fragilidad durante siglos, cualquier intento de desenrollarlos físicamente habría resultado en su destrucción. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han permitido a los académicos finalmente acceder a estos textos invaluables sin causar daños. Mediante el uso de métodos de escaneo digital, los investigadores ahora pueden desenrollar y leer virtualmente los rollos. Técnicas como la imagen multiespectral analizan los rollos capa por capa con longitudes de onda más allá de la luz visible, lo que ayuda a distinguir la tinta del papiro carbonizado. Además, la tecnología avanzada de rayos X en 3D ha proporcionado un mapeo aún más intrincado de las capas internas del rollo. Estos avances han abierto posibilidades emocionantes para los historiadores. Varios textos, incluidos pasajes sobre ética y retórica de Filodemo, ya se han descubierto en 2 rollos intactos. Los académicos son optimistas de que la biblioteca de la villa también podría contener obras previamente desconocidas de otros grandes escritores de la era grecorromana. Número 4. El medallón del faraón. El faraón Akenatón, el enigmático gobernante de la 18 dinastía de Egipto, se ha ganado el apodo de faraón extraterrestre debido a un controvertido artefacto conocido como el medallón del faraón. Encontrado por el arqueólogo Sir William Flinders Petrie en la década de 1920 en Amarna, este curioso objeto ha suscitado teorías de que Akenatón podría haber tenido contacto con seres extraterrestres. El medallón es un disco de oro de unos 5,5 centímetros de ancho que representa a Akenatón bajo los rayos del dios Sol Atón. Lo que lo distingue es la imagen que hay sobre él, un misterioso objeto volador con una cúpula curva y discos de colores.
Para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas, esta nave aérea se parece a un ovni moderno, lo que sugiere que Akenatón pudo haber sido visitado por extraterrestres. Akenatón es conocido por su cambio religioso radical durante su reinado, abandonando el panteón tradicional de Egipto en favor de un culto monoteísta al dios Sol Atón. Este significativo alejamiento del politeísmo ha llevado a algunos a especular que su revolución religiosa estuvo inspirada por la guía extraterrestre. La representación del medallón de lo que parece ser un platillo volante añade leña al fuego a esta hipótesis, insinuando posibles influencias extraterrestres en las acciones del faraón. Sin embargo, los arqueólogos convencionales siguen siendo escépticos y cuestionan la autenticidad del propio artefacto. Los informes afirman que el medallón fue robado del Museo Egipcio de El Cairo durante las revoluciones de 2011, por lo que se desconoce su paradero actual. Los partidarios de la autenticidad del artefacto establecen paralelismos entre sus imágenes y las descripciones bíblicas de carros divinos, como los presenciados por el profeta Ezequiel. Si bien la existencia del medallón del faraón sigue sin verificarse, sigue intrigando a quienes creen que las civilizaciones antiguas pueden haber sido moldeadas por el contacto con seres de más allá de nuestro mundo. Para los creyentes, la posibilidad de tal contacto sigue siendo un misterio tentador. Número 3. Sutton Hoo. Todos soñábamos de niños con encontrar un tesoro escondido en nuestro propio patio trasero. Pero para la señora Edith Pretty, ese sueño se hizo realidad. En 1939, en su finca de Sutton Hoo, en Inglaterra, una excavación desenterró un descubrimiento asombroso, un barco prehistórico enterrado con riquezas extraordinarias. Fue un hallazgo que superó la imaginación de cualquiera, ya que reveló el lugar de descanso de una figura influyente de principios del siglo VII, mucho antes de que Inglaterra fuera una nación unificada. Este barco, de 24 metros de largo, albergaba un tesoro digno de la realeza. Los arqueólogos descubrieron intrincadas decoraciones de oro y granate, cuencos de plata, armas ceremoniales, monedas y adornos adornados con piedras preciosas. Estos lujosos ajuares funerarios indicaban que el individuo enterrado tenía un inmenso poder, probablemente un rey de East Anglia. Entre los hallazgos más deslumbrantes se encontraba un casco muy decorativo adornado con cabezas de jabalí doradas y un dragón en la cresta. Su diseño ornamentado incluía cejas, una pieza nasal y un bigote que formaban el cuerpo de un dragón volador. Con un peso de 2,5 kilos, el casco transformaba a su portador en una temible criatura mítica que simbolizaba la autoridad y la fuerza. Los estudiosos creen que el ocupante del barco era Radwald, el rey de East Anglia. El entierro ofrece una visión extraordinaria del cambio religioso en la Inglaterra medieval temprana. A medida que la tumba mezclaba tradiciones funerarias paganas con símbolos cristianos de poder espiritual, Sutton Hoo continúa sorprendiéndonos, brindándonos una visión poco común de una época de inmenso cambio y ofreciendo un vistazo a los complejos rituales de un reino al borde de la transformación. Número 2. La cerveza Abidos. Brewery es un elemento básico del mercado mundial de bebidas actual, pero sus raíces se remontan a más de 5.000 años en el antiguo Egipto. En 2021, los arqueólogos revelaron que alrededor del año 3100 a.C., la ciudad de Abidos albergaba una enorme fábrica de cerveza. La cervecería, que ocupa más de 20.000 metros cuadrados, fue diseñada para la producción de cerveza a gran escala, con 8 secciones que contenían 40 cubas de arcilla cada una, 320 cubas en total. Estas enormes cubas, cada una de 2.5 metros de ancho, podían producir hasta 9.600 litros de cerveza en un lote, suficiente para abastecer a los 15 residentes de Abidos con su adorada bebida. La cerveza no solo era un refresco diario en Egipto, sino también una parte crucial de los rituales religiosos, la medicina e incluso los salarios. Todos, desde los trabajadores hasta los faraones, bebían cerveza, lo que convierte a esta cervecería en un lugar clave para comprender la vida cotidiana en el antiguo Egipto. La escala y la eficiencia de la producción observadas en Abidos revelan cuán avanzados eran los cerveceros egipcios, que utilizaban cubas interconectadas para agilizar el proceso. Los jeroglíficos descubiertos en el sitio documentan las primeras recetas de cerveza conocidas,
que incluyen ingredientes como cebada, miel y dátiles. Si bien los métodos de elaboración de la cerveza han evolucionado a lo largo de los siglos, está claro que la elaboración de cerveza moderna debe mucho a los antiguos egipcios, cuya enorme cervecería sentó las bases para la próspera industria actual. Número 1. La ciudad maya de Aguada Phoenix. La antigua ciudad maya de Aguada Phoenix, ubicada en Guatemala, fue descubierta recientemente utilizando tecnología lidar avanzada, revelando un asentamiento expansivo que data del año 1800 a.C. Con una extensión de más de 12 kilómetros cuadrados, esta antigua ciudad maya incluye pirámides, plazas y calzadas, y una de sus características más impresionantes es una pirámide de 420 metros de largo, la más grande de su tipo de este período. Lo que hace que Aguada Phoenix sea particularmente notable es su diseño igualitario, que contrasta con las rígidas jerarquías sociales que se ven en las ciudades mayas posteriores. En lugar de una evidencia clara de un gobierno centralizado o una arquitectura basada en clases, el diseño de la ciudad sugiere una sociedad más igualitaria. Esto desafía las teorías previas sobre el desarrollo de centros urbanos complejos, lo que indica que comunidades importantes podrían prosperar sin estructuras autoritarias. Artefactos como hachas de jade, cuchillas de obsidiana y cerámicas intrincadamente pintadas nos dan una idea de la vida cotidiana en la sociedad maya primitiva, mostrando su artesanía y su experiencia agrícola. El descubrimiento de un sistema avanzado de gestión del agua también destaca el ingenio de los mayas a la hora de utilizar su entorno natural para la agricultura. Aguada Phoenix ofrece una nueva perspectiva sobre la civilización maya, brindando información valiosa sobre sus orígenes y demostrando que incluso las primeras sociedades mayas tenían habilidades de ingeniería impresionantes. Esta nueva comprensión redefine nuestro conocimiento de la historia mesoamericana y prepara el terreno para futuros descubrimientos sobre el pasado antiguo de la región. Nos vemos en el próximo video.